Bienvenidos de nuevo al canal. ¿Problemas con la pantalla azul de Windows? ¿No puedes ingresar y quieres salvar tu información importante? ¿Alguna vez has encendido tu computadora solo para ser recibido por la temida pantalla azul de la muerte? No te desesperes, tengo un truco que podría salvar tus archivos importantes. Sigue este tutorial paso a paso para descubrir cómo recuperar tus datos valiosos incluso cuando todo parece perdido. Si al presentar el fallo no aparece la pantalla azul de reparación automática para elegir opciones avanzadas, tendremos que forzar el equipo para que genere la falla. Para ello procedemos de la siguiente manera. Con la computadora apagada, presiona el botón de encendido. Cuando aparezca el logo del fabricante, vuelve a presionar el botón de encendido y manténlo presionado hasta que la computadora se apague. Luego presiona nuevamente el botón de encendido y espera a que aparezca el logo del fabricante del equipo. Cuando aparezca, presiona y mantén presionado el botón de encendido hasta que la computadora se apague. Finalmente, presiona nuevamente el botón de encendido. La computadora iniciará automáticamente el proceso de reparación. Si no ingresa a Preparando reparación automática y Diagnosticando PC, repite este procedimiento 3 veces de forma continua. Una vez que estemos en el menú de reparación automática, pulsa en opciones avanzadas. En caso de haber ingresado de forma forzada, como lo expliqué anteriormente, se visualizará la página de elegir una opción, donde deberás pulsar en solucionar problemas. Haz clic en opciones avanzadas. Y una vez en esta ventana, dirígete a recuperación de imagen del sistema. Antes de eso, quiero mostrarte cómo puedes reparar el PC usando la opción Restaurar sistema. Pulsa en Siguiente. En este recuadro debería aparecer la última recuperación guardada por el sistema con fecha y hora. Si no aparece, no podrá utilizar esta opción. Por lo tanto, puedes probar otras opciones disponibles en el menú de opciones avanzadas. Como la finalidad de este tutorial es mostrar cómo rescatar la información importante alojada en el disco duro antes de formatear cuando aparece la pantalla azul y ninguno de los tutoriales de mi canal o de otros creadores de YouTube te funciona, procede de la siguiente manera. En ver más opciones de recuperación, encontrarás el icono de recuperación de imagen del sistema. Antes de hacerlo, inserta una memoria USB con suficiente capacidad para rescatar las carpetas que deseas salvar o en su defecto un disco duro conectado por el puerto USB. Como no hay una imagen guardada en el equipo, aparecerá este recuadro. Ciérralo y pulsa en Siguiente. En este recuadro saldrán las imágenes guardadas en caso de tenerlas. Como este no es el caso, pulsa en opciones avanzadas. Ahora haz clic en Instalar un controlador. Aparecerá una ventana que dice Inserte los medios de instalación. Dale clic en Aceptar. Se abrirá la carpeta System32 del disco duro que no puede iniciar. Haz clic en el icono Este equipo en el lado izquierdo para que se muestren todos los discos duros y dispositivos conectados en el equipo. Busca el disco duro donde está instalado el sistema operativo dañado, que por lo regular es el disco C. También se reconocerá la memoria USB donde rescatarás la información, que en este caso figura como nuevo vol H. La reconozco porque es de 4 GB de capacidad. Abro el disco D, donde también tengo otro sistema operativo. Luego voy a Usuarios y selecciono el nombre del usuario que hay en mi sistema. Aquí están todas las carpetas donde regularmente guardo mis archivos. Iré a la carpeta Imágenes. Copio esta carpeta, Imágenes guardadas, que es la que me interesa rescatar, dando clic derecho en ella y seleccionando la opción Copiar. Luego busco la memoria donde copiaré el archivo. Abro el almacenamiento USB-H y doy clic derecho en Pegar. El proceso puede tardar según la cantidad de archivos. En este caso, es solo una carpeta vacía. Una vez termine, vuelve a acceder a la memoria y verifica que la carpeta que acabas de pegar se haya guardado. Haré el mismo procedimiento anterior, pero en el disco C, para que veas que puedes hacerlo en cualquier partición donde tengas un sistema operativo instalado.
aunque no funcione y se quede en pantalla azul. Espero que este tutorial te haya sido útil. Siempre estoy aquí para ayudarte con cualquier consulta o duda que tengas. Te invito a que apoyes el canal suscribiéndote y dándole me gusta para así generar más vistas. Hasta pronto.